bienvenidas de nuevo a Charlas en la Torrita. Hoy estamos con Óscar y Leo de Pata Física, que vienen a contarnos un poco el lanzamiento de su nuevo disco que se llama Curso de Literatura Rusa, que presentarán el 2 de octubre en la Sala Teobaldo Power. Pues bienvenidos, Óscar, Leo, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitar. De nada. Y por pensar que tenemos algo que decir. Bueno, eso lo veremos a lo largo de la entrevista, pero yo creo que sí. Estamos jugando en casa también. Exactamente. Tú, Leo, además, no es la primera vez que estás aquí. También. Así que muchas gracias por haber repetido. Parece que la primera vez muy mal no te trataron. No fue al contrario, todo muy bien. Vale, perfecto. Genial. Pues nada, empezamos. Ustedes dos me han contado que siempre han tocado juntos, que empezaron formando un grupo que se llama Náyade, o Náyade, ¿no? Náyade. Porque además es el nombre de una ninfa. Sí, bueno, quien nos conoce sabe que no se nos da muy bien poner nombres a nada. Porque no sé por qué en ese momento, eso fue, pues teníamos, Leo era más joven. Sí, 15 años. 14 años y un poquito más. Y no sé exactamente por qué elegimos lo de Náyade, pero bueno, supongo que en esa época estábamos flipando ahí con la mitología, que no sé. Y es verdad que empezamos a tocar música juntos, o sea, todo, o sea, ni hacíamos temas antes, fue como, vamos a montar un grupo. Y empezamos ahí, que no sabíamos ni tocar ningún instrumento, fue como el empeño por hacer música de alguna manera, sin tener todavía técnica ni tener conocimiento prácticamente de nada. O sea, pues eso, y entonces me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿no pasaron por el conservatorio o dónde aprendieron a interpretar música ustedes? Yo en realidad en mi caso, por ejemplo, yo creo que hablo por casi todos, menos Frank, que era fíjate que Frank era batería y estudiaba timple. Ya te puedes imaginar cómo empezamos a caminar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, fue que coincidimos un día aquí en la Plaza San Juan y dijimos, tenemos un grupo, y le dije, pues yo tengo unos bongos en mi casa, y dice, pues vente el sábado que ensayamos por la tarde. Y aquí estuvimos, aquí en el local de Casa Tita, aquí en La Torrita, y así empezamos. Después de eso sí es verdad que cada uno pues ya fue viendo que la cosa caminó a partir de la presentación del grupo y demás, pues sí nos metimos en clases, en conservatorio, escuela de música. Sí, pero un poco flipados, ¿no? En plan, sí, tocábamos, en plan parranda o yo qué sé, todos veníamos, o por lo menos mi familia era de todos, ¿no? Del folclore, de las murgas, no sé qué. Nos gustaba la música, nos gustaban los trotamúsicos de pequeños, o sea, queríamos tener un grupo y fue, yo creo que el primer día que le dijimos tenemos un grupo no teníamos nada, tocábamos en el coro aquí en la iglesia. Ah, vale, sí. Sí, era lo más cercano a Dios y a la música que hemos estado. Y después cuando empezamos a ensayar vimos que no sabíamos, o sea, fue chocarnos cuando, venga, ¿qué tocamos? Pues no sé exactamente. Sí, te digo, éramos pibitos. O sea, y entonces, ¿qué estilo de música dirían que tocaban en aquel entonces? Bueno, yo creo que empezamos, ellos habían empezado viendo a Bosco, ¿no? Que fue, empezaron por el folclore. Sí, veníamos del folclore, nos gustaba la canción de autor, pues en esa época ya estaba como disolviendo, se separó Taller, empezó Pedro Guerra un poco solo, bebíamos un poco de eso. Y de la canción de autor en general, Silvio, y a nosotros igual nos pilló un poco tarde, pero siempre hemos tirado para atrás en ese aspecto, por lo menos hablo por mí, nunca he estado muy a la tendencia. Entonces ya en esa época bebíamos de cosas igual, no lo que oían los jóvenes de esa época, sino un poco más clásico. Y, o sea, y a pesar de empezar de una manera como tan a trompicones, valiente y un poquillo como salvaje, entre comillas, llegaron a grabar un disco, como Náyade. Sí, y así seguimos. A ver, nunca se nada hemos sido planificar a largo plazo, sino nosotros lo que hacemos es, nos va surgiendo ideas, ponemos un proyecto y ponemos una fecha, porque si no, o se nos echa el tiempo encima o se nos viene. De hecho, ya contaremos después cómo surge el curso de literatura rusa, desde cuándo está macerando en barrica de mimbre y todo lo que ello conlleva, pero en realidad eso, ¿no? Sí, nunca nos planteamos, nos dijimos, eso fue como poner el objetivo de lo que queríamos hacer y buscar los medios para hacerlo. Yo nunca diré que soy músico, no me oirás decirlo, ni cantante, ni nada, me da un montón de pudor, porque yo he estudiado música un poco autodidacta y con un profesor aquí, un profesor allá,
creo, escribo canciones y luego con el resto de los que sí han estudiado música armamos un poco el tema para que crezca y para que sea audible y ya está, pero eso es por gandul, ¿no? Por no haberme puesto nunca mucho empeño o mucho tiempo, mucha dedicación a nada. Pero bueno, o sea, vale, no se denominan músicos, ustedes no se consideran músicos y sin embargo con Náyade tenían... no, vale. Bueno, yo tampoco me considero músico, yo soy maestro, especialista en música y aparte soy musicoterapeuta, pero tampoco soy músico, o sea, yo, es lo que dice Óscar, ¿no? Yo tampoco creo que le haya dedicado demasiado tiempo, por ejemplo, a la percusión o a educar la voz para hacerle los coros, que tampoco creo que sea algo necesario, o sí, pero sí es verdad que yo tampoco creo que englobe dentro de la palabra música, porque básicamente no vivo de la música. Me encantaría. Vale, y en general, perdón que te corte, que somos un poco profanos, a lo mejor, no sé cómo llamarlo. También. Tenemos un montón de empeño y probablemente de vocación y tienes algo dentro que lo tienes que sacar de alguna manera, ya sea con la música o escribiendo poesía o lo que sea. En este caso, con la música porque nos encanta, pero si pudiera volver atrás probablemente estudiaría más o le pondría más empeño a esto que a otras cosas, ¿no? En cualquier caso... No empeño, sí. Tiempo. Empeño sí le pongo un montón, quizás. pero igual la dedicación. Claro. Pero en cualquier caso, con Náyade ya tuvieron un disco, gracias a un concurso, al parecer. Sí. Tenían un local de ensayo, que además estaba muy cerca de aquí, de la Torrita 70. Sí. Y hacían conciertos también, con los ingresos de los cuales pagaban el alquiler del local de ensayo que tenían. Nosotros presentamos el grupo el 10 de agosto del 2001. Ha llovido. Años antes ya estábamos tocando y el primer concierto fue aquí cerca, en Rómulo también. Ensayábamos aquí los sábados por la tarde y era, cada vez que ensayábamos en casa de Tita, la que le mandamos un saludo a Tita, a Milla, a Fabián, a Pedro, toda la familia, porque claro, éramos 5 chicos ahí menudos, adolescentes que se ponían ahí y al final les gustaba, ellos nos ponían, incluso había tardes que salíamos del cuarto de ensayo, que era un cachito que le sobraba de la casa que insonorizamos con corcho y tenía Tita preparado un cacho de merienda ahí con chocolate. Entonces eso era un poco, ¿no? A partir de ahí pues decimos, venga, en 2001 decidimos hacerlo en agosto, decimos el 10 de agosto, el mejor mes para la cultura, el 10 de agosto. Pues sorprendentemente llenamos la sala el salón de actos de Rómulo Betancourt, que la gente estaba por fuera, que nosotros flipamos, y eso, y con lo que teníamos, con lo básico. Y a partir de ahí, yo no sé si fue antes o después, el mini EP que grabamos con los 5 temas. Eso fue después, a poco de empezar se publicó un concurso por la Concejalía de Juventud aquí en La Orotava para grabar una maqueta y se declaró desierto, pero porque nos presentamos solo dos grupos. Vale. Y entonces, salomónicamente, pues venga, los dos graban y ya está. Y fue cuando grabamos la primera maqueta y a partir de ahí pues es verdad que eso sí, que hemos sido pesados con el rollo. Y volviendo al tema de los conciertos, o sea, ustedes conocen, ¿no?, un poco la escena de ocio de La Orotava desde hace bastantes años, pues estamos hablando ahora del 2001, y comparado con ahora, ¿creen que en aquel entonces existían más o menos locales de ocio? Objetivamente, o sea, no ya eran locales de ocio, que nosotros tocábamos muy a menudo, o sea, igual una vez al mes y no éramos nadie, o sea, pero es que es verdad que había en todos los barrios semanas culturales asociadas o no a las fiestas, no había tantos locales como igual una generación antes para tocar, pero sí que había algunos que eventualmente hacían música. Estaban las jornadas de canción de autor, que era un escaparate brutal para la gente que estaba empezando, porque me parece una idea que se debería rescatar, ya sea de canción de autor o de rock, que también hubo, ¿no? Porque tocabas con un escenario y un equipo de primer nivel, junto a artistas de primer nivel, fueras quien fuera. O sea, cualquiera que hacía canción de autor en La Orotava, no había un colectivo como tal, pero sí que todos nos llevamos muy bien y se hacían las jornadas y era un escaparate. O sea, casi todo el año era como el concurso de murga por una murga, ¿no? Era la fecha que siempre tenías en mente, las jornadas de canción de autor. Sí, sí. Y que recuerdo incluso antes de empezar a tocar, decir, el año que viene tocamos aquí, ¿no? Y sí, fue como el objetivo que nos pusimos. Entonces había muchos más sitios, ya estaba la Ñepa seguía haciendo música, había varios bares que no eran especializados en música, pero lo hacían, después La Canela un poco más tarde, sí había mucho más, sí. O sea, mucho más no,
había cosas. Y también había un poco, o sea, más impulso, entiendo, por parte, o sea, más impulso institucional a nivel de ocio, de cultura, de festivales. Sí, pero absolutamente, o sea, se hacían muchísimas cosas. Recordando así, poco a bote pronto, pues verdad que por una parte por la crisis, después por la otra crisis, después por no sé qué, se han ido quitando cosas y no se han ido recuperando, pero había Festival Internacional de Folclore, se hacía el Panzaburro, que era un festival súper guapo, un festival de música electrónica, Noches Urbanas, la noche de rock, el Oca, había un montón de cosas. Verdad que todo ha cambiado y todo, no sé, se ha encarecido, a lo mejor no solo monetariamente, sino que todo cuesta hacerlo mucho más. Pues recuerda hacer un concierto con nada de medios, ahora de repente era pues plan de seguridad, pues tienes que tener, ¿cuánta gente crees que va a venir? Pues una ambulancia, un seguro, un pum pum pum. Eran tantas cosas que evidentemente también va mermando la capacidad de los pequeños para hacer cosillas. Y también quizás creo que nosotros empezamos a tocar en una época donde también había mucha banda en la Orotava autodidacta, ¿no? Donde es que vamos, nuestros referentes, ya nombré a Bosco antes, pero también estaba El Traste, estaba Jero, estaba Dani Morales, había también un colectivo que se llamaba Vidilla para Villa, que intentaron hacer también un colectivo cultural para darle promoción a la cultura. Desde esa época me acuerdo que nosotros íbamos a todo, es que teníamos, yo me acuerdo que, a ver, es así, una jornada de canción de otra que comentaba Óscar, una noche nos metimos en casa con el ordenador aquel que el router tardaba para arrancar y mandamos correos a todo Cristo y llamó la productora de Ismael Serrano a mi casa, yo estando en el instituto y claro, llegué a mi casa y dice mi madre, ¿a quién escribiste esto anoche? Que llamó una productora de Ismael Serrano cuando estaba tal, porque conocía las jornadas de canción de autor, ¿no? Entonces son cosas que también quizás nosotros lo hemos amado, lo hemos vivido de otra forma. Y ahora, dentro del ocio que podamos ofrecer en la Orotava, desde Dios los cría, desde antes del bullicio, o desde lo que montamos con cualquier cosa, cualquier evento que se nos va ocurriendo, pues también yo creo que viene de ahí, ¿no? De esa inquietud y que seguimos teniendo y que esperemos que no aburrirnos. También era una generación muy de calle, ¿sabes? No, sí. No sé si la última o la penúltima, pero muy analógica, ¿no? Todo, no había... No sé, no hacíamos otra cosa, estamos todo el día botados ahí en el parque aquí al lado o en la Plaza San Juan. No hacían otra cosa, pero hacían muchas cosas. Sí, pero eso, que todo era como muy social, muy colaborativo, muy de colectivo, ¿no? Y volviendo a ustedes en concreto, otra vez, pasaron de llamarse Náyade a llamarse ustedes. Sí. ¿A qué se debió? Reitero lo malos que somos para poner nombre. Pero ¿y a qué se debió ese cambio en concreto? Tuvimos hasta una votación para poner el nombre de ustedes y quedó ese, pues sí. En realidad fue un problema de patentes y registro, ¿no? Cuando sacamos el disco, a la hora del depósito legal, había una cantautora en Galicia, por ahí, creo que era algo así, que se llamaba Náyade. Entonces, a la hora del depósito legal sabíamos que no íbamos a tener competencia, pero sí es verdad que cuando lo vimos nos dijeron, oye, ten cuidado con esto, y ahí tuvimos que cambiar el nombre, tras una votación que salieron nombres SOS Van, un montón, usted fue el mejor, imagínate. Sí, la verdad. Y le quitamos las vocales. vocales. Al final era como, ¿quién toca ustedes? La gente, ¿quién tocan ustedes? ¿Quién toca hoy? ¿Ustedes? Y fue como, bueno, pues nos llamamos ustedes y así, no sé. Y entonces, o sea, y fue bastante in extremis, en plan que tuvieron que ponerle pegatinas a los discos que ya estaban... editados, ya estaban, sí. In extremis bastante cutre. Pero sí, con un cúter y le pegamos. De ahí también cambió la formación musical, pasamos, se incorporó Pablo también, Pablo Paul al teclado, Fermín con la guitarra eléctrica, y ya también pasamos de ser 5 a ser cada vez más 7 por lo menos. Y para movernos también era más complicado y demás, pero vamos que también fue otra época. Okay. Y hasta ahí, o sea, siguieron hasta que llegó un parón o una disolución, ¿no? De ustedes, más o menos alrededor del 2006. Sí, bueno, fue una época de stand-by. Yo, por ejemplo, estuve en stand-by un par de añitos ahí, que perdí contacto y demás, pero... Fue como todo fue, pues, primero fue, pues al final uno va creciendo, tienes que tener alguna responsabilidad o estudias o no sé cuánto, y quieras o no vas dedicándole cada vez menos tiempo a lo que al final es un hobby, y después cada uno tiene pues su ritmo, y me acuerdo en el grupo, pues unos iban muy a tope, otros no podían ir tanto, y fruto de ese encuentro al final fue como, por lo menos por mi parte, fue decir, necesito parar, porque aparte
ya tampoco empieza a no gustarte lo que estás haciendo, empiezas a oír otras cosas, tener otras influencias y por mi parte fue eso, necesito parar y empezar de cero, o no de cero, pero empezar con trayectoria. Y entonces, después de un tiempo, ustedes dos y una tercera persona, Fran, creo, Sí, se llama, Fran. fueron quienes formaron Pata Física, Sí, que sí. es lo que tenemos ahora, un poco, más o menos. Sí, Fran estaba desde el principio, Fran es mi primo y bueno, Fran, Leo y yo somos como el núcleo base siempre, ¿no? El que se han ido acoplando o desacoplando piezas, ¿no? Y entonces empezamos con otro guitarrista, con Edu Martínez Pérez de Lucía, un crack que no sé cómo nos encontramos en el camino y empezamos a tocar con él y la cosa empezó a sonar muy diferente, muy cercano a lo que está sonando ahora. Okay. Y bueno, de hecho, fruto de esos 5 o 6 años en los que estuvimos con Pata Física, son los temas que grabamos en el disco hace... ¿Cuándo empezaron con Pata Física? ¿En qué año más o menos? Alrededor de 2006, la verdad es que no me acuerdo. Ah, también, o sea, Sí, la sí. disolución y el Sí, comienzo fue así, bastante... empezar con quizá una cosa más personal mía, ya escribía, Sí, claro. Antes habíamos 2 que escribíamos temas, en ese momento ya empecé yo solo, y fue como por ahí, se fue uniendo gente hasta que Y se quizás formó también la banda. cambiar la idea también cambiar un poco el concepto, ¿no? De decir, bueno, cuando antes nos movíamos éramos 7 en el escenario y para mover 7 personas nos fuimos a tocar a Gran Canaria 7 con 2 coches, con un montón de gente que fue con nosotros, genial, tocamos, pero claro, al final decía, chos, para mover un formato tan grande, entonces la idea fue decir, bueno, pues Pata Física puede ser 1, podemos ser 3, podemos ser 5 o podemos hacerlo en formato Big Bang o como sea, entonces era un poco eso, darle esa movilidad, esa diferencia para cambiar de, ya no de estilo quizás porque seguíamos manteniendo nuevas cosas, pero la esencia, pero sí cambiábamos de formación y de idea, ¿no? Un poco. Y aquí entra entonces también el tema de que sean Pata Física a veces y a veces Óscar Rocío y Pata Física. Sí, eso fue en medio de la travesía del desierto, donde ya, sí es verdad que pues, uno se casa, el otro tiene curro y yo me pongo con los bares y no sé qué. A veces me llamaban, pero no había banda, no nos veíamos, o sea, nunca nos hemos llevado mal, o sea, siempre, siempre hemos sido el mismo grupo de amigos, pero no tocábamos. También pues hay épocas que se te van las ganas, empiezan a desaparecer sitios para tocar, empieza el auge de los grupos de versiones, entonces ya la versión original se va quedando a un lado, porque la gente, si te llaman de un bar, lo que interesa es que metas gente que te conozca y consuma y a ti no te conoce nadie, pues lo típico. Entonces ahí cuando me llamaban, pues empecé a ir yo y un poco por relanzarlo hice pues, redes de Facebook, Instagram nuevos y tal, y lo puse como Óscar Rocío y la Pata Física para tener un poco esa versatilidad. Incluso fíjate que cumplimos 20 años el año pasado, en agosto, y quedamos la primera banda y nos sacamos una foto 20 años después en el mismo sitio, en Rómulo, conseguimos sacándola, incluso no sé si fue el mes de agosto o julio o tal, que nos seguimos llevando bien, que no hay ningún problema, que al contrario, somos, incluso quedamos para comer y todo, que ha sido eso, la vida pues nos ha llevado por diversos Sí, no ha habido peleas, no ha habido... Sí, simplemente... Cada uno ha cogido un poco su rumbo. Hombre, son muchos años, la verdad, desde 2001 son unos buenos cuantos años para un grupo de personas. Y lo que van a presentar ahora es el primer disco de Pata Física o de Óscar Rocío y la Pata Física. Y bueno, repito, insisto, para todos los que nos estén viendo, es el 2 de octubre en la Sala Teobaldo Power, ¿vale? Y el disco en realidad se grabó hace bastantes años. Sí, se grabó. Se quedó guardado un poco en un cajón. ¿Cómo sucedió eso? Fue el último impulso de Pata Física como tal, que fue grabar el disco y tal. Pero eso, ya ahí sí que coincidió con la época de parón total. Ahí así que empezamos cada uno pues, a tener que ganarte la vida de alguna manera y había cada vez menos tiempo, pero sí que grabamos el disco, estuvimos un año grabando el disco, desde 2012 hasta desde abril de 2012 a abril de 2013. Wow. También muy en plan colegueo, en un estudio de Los Realejos del Fula, con Carlos Castillo y con el Fula ahí a los mandos, pero era una cosa muy coral, íbamos todos, proponíamos, aparecía un montón de gente por allí y proponía, quitábamos tal, no sé qué, una noche pues llevábamos chuletas y no hacíamos nada, y al día siguiente teníamos que borrar todo. Así estuvimos 2 años, que los recuerdo como muy guapos, pero es verdad que grabamos la base musical y muy pronto, muy rápido, y después con arreglos, con cositas que íbamos añadiendo, con voces, con coros y tal,
en todo ese proceso fue cuando ya sí que nos fuimos separando del todo. No separando a mal, sino que ya sí es verdad que no nos veíamos para ensayar, no nos veíamos para tocar, no había sitios donde tocar. Entonces se acabó el disco prácticamente pues sin banda para echarla a andar y con cada uno ahí un poco con su lío. Entonces por eso se quedó ahí, en el cajón, no lo íbamos a presentar. Y desde aquella versión que se quedó en el cajón a la que van a presentar, ¿ha habido también una evolución o realmente lo que vamos a ver el día 2 de octubre en la sala Teobaldo Power? A partir de las 8. Exacto, a partir de las 8. Es lo mismo que, o sea, es el resultado de aquel entonces, 2012-2013. Exactamente lo mismo, o sea, es una capsulita del tiempo ahí, que encima ni siquiera lo oímos más, se quedó ahí en un disco duro, no había manera de reproducirlo. Y lo oímos hace poquito, que se lo volvimos a dar a David Correa para que lo mezclase. Sí, es verdad que el sonido es una mezcla, bueno, está mezclado, entonces suena diferente, pero es exactamente lo mismo que grabamos. Solo se grabaron nuevas las baterías, si no me equivoco, porque había algunas que estaban mal captadas o no sé qué. Pero no solo la esencia, sino que realmente el resultado es tal exactamente cual. lo que grabamos con la voz que teníamos en esa época, los arreglos que estaban en esa época. Exactamente eso. Las colaboraciones que hay en esa época. Bueno, entonces es una especie de cápsula del tiempo, me parece fascinante, la verdad. ¿Y cómo fue el proceso de volver a ensayar sobre canciones y o sea, sobre temas que llevaban guardadas literalmente 10 años? Pues muy fácil porque cogimos, o sea, tenemos ahora una banda cojonuda, o sea, casi sin querer. Se acaba de unir al proyecto Guillermo Chávez, que es un bajista que siempre hemos tenido buenos músicos, pero que ahora todo como que sin querer, lo que siempre nos ha costado conseguir bajistas porque están súper buscados y tal, y sin querer apareció Guillermo por ahí, se lo dijimos a Alejandro Lorenzo, que es otro músico de los que tocábamos desde que empezamos en diferentes bandas, porque nos llevamos súper bien y le encantó la idea. Y Edu, el guitarrista, que aparte es el que nos hace de productor en las producciones estas que hemos grabado últimamente y tal, pues también es un tipo que está súper entregado con el rollo. Y todo ha salido muy fácil. Es verdad que el sonido es bastante diferente, porque suelen ser otros músicos y a verlo, aunque sean los mismos, con la cabeza que tienes ahora, pues suena diferente, pero los ensayos han sido la verdad que divertidos. Sí, y con ganas, ¿no? Y lo que decía, todo fue, llevaba 12 años el disco parado, nos vimos una tarde y dijimos, hay que darle caña a esto, vamos a hacer un crowdfunding, sacamos un crowdfunding, en plazo entró todo, conseguimos Eso iba a preguntar, ¿se financió a través de un crowdfunding? Sí, y la verdad que tuvimos la verdad que la gente respondió súper bien, tuvimos mucho feedback positivo. Se financió, acabamos los 45 días, me parece que fue de proyecto y ya 5 días antes lo teníamos cubierto. Es verdad que desde aquí vamos a darle cuanto antes las recompensas a toda la gente que puso pasta, porque después también nos pilló por medio pospandemia y de tal y eso, y nos hemos demorado fiquito. Y a partir de ahí pues dijimos, venga, pues ya tenemos las pelas para pagar la producción del disco, lo que era la mezcla del máster final con David, más la producción del disco físico. Y dijimos, venga, pues ya que tenemos esto, vamos a poner una fecha para presentar. Entonces empezamos a mirar fechas y quedó eso, el 2 de octubre, el domingo. Domingo para que nadie tenga excusa. Ya sabemos que nadie tiene nada que hacer. Vamos a repetirlo otra vez más. Domingo 2 de octubre, en la sala Teobaldo Power a las 8 de la tarde. Es que ahora es un lío buscar una fecha, porque hay tantas cosas todos los días por todos lados que dijimos... La verdad es que sí. La única manera es un domingo. Que pueden comprar las entradas, si no las compran en Ticketica, en la plataforma donde las vendemos, o en los puntos de venta habilitados que pueden consultar en nuestras redes, también se puede pillar en taquilla. Ah, perfecto, perfecto. O sea, Ticketing, puntos de venta y taquilla. Y es que el precio... Mira, y el disco, vamos a hacer un paréntesis en la publicidad y tal. Y el disco se llama Curso de Literatura Rusa. ¿Nos quieren explicar un poco sobre eso? Yo creo que no va a la moda, ¿no? ¿Cómo? El disco tiene mucho de premonitorio. Claro. Hay un tema que se llama Virus que anda, grabado hace 10 años, y hay lo de Curso de Literatura Rusa. Es uno de los temas del disco que se llama Curso de Literatura Rusa, que no es un curso de literatura rusa, es un poco una oda a la revolución sencilla, a la revolución diaria, a intentar vivir sencillamente e intentando ser coherente con lo que piensas y lo que haces en tu entorno.
Y el estribillo dice eso, tengo una década inconclusa, que también es premonitorio porque vamos a presentar el disco casi acabándose 10 años, un curso de literatura rusa y unas sencillas ganas de vivir. Y curso de literatura rusa porque en el momento que escribí eso tenía el curso de literatura rusa de Nabokov por allí y era como, pues tengo todo, tengo una vida tranquila, tengo buena literatura y ya está. Vale, y también, no, me parece interesante, la verdad es que yo lo leí y no supe un poco por dónde tirar. También le han prestado un montón de atención a la estética, al diseño de la portada, a los interiores del disco, físico. ¿Quién es el responsable de esto? Bueno, pues esto me toca de familia porque al final es Edu Rodríguez, que es mi hermano, que es el que siempre desde... La verdad que desde que empezamos a tocar, ¿no? Mi hermano era el dueño de los bongos con los que yo empecé a tocar. Entonces todo viene hiladito, ¿no? Desde que nosotros teníamos un grupo, lo dicho, ¿no? Nadie se esperaba que sonáramos, la primera vez que tocábamos, que tampoco sonamos bien, pero claro, la gente dijo, coño, estos pibes, las letras todas, tanto de Óscar como de Adrián y tal. Entonces un poco ahí pues empezó a decir, oye, le echo una mano y siempre ha estado unido con nosotros. Y vamos, es nuestro diseñador gráfico de cabecera, el que tiene las ideas artísticas, el que un poco pues ha hecho el diseño tanto desde Naya, el diseño del primer mini EP, que el libreto vale la pena, que si no lo tienen, creo que algún disco queda por ahí para que lo podamos ver, porque incluso la portada se llamaba Penúltima Generación y eran coquitos de Casaego. Sí. Claro, que es más representativo, ¿no? Que de la familia. Eso, entonces siempre ha estado ahí al lado, nos ha hecho los logos de ustedes, de Patas Físicas. Tenemos un montón que agradecer a Edu, pero aparte, por lo menos lo vi mucho de lo que soy yo y de todo cómo hacemos las cosas, tanto en la música como en los bares, como en la vida en general, tiene detrás la dirección de Edu, porque es un tipo, bueno, una estrella especial, un tipo muy especial, con una inteligencia y una creatividad brutal, y es un gustazo, y al final se te acaban pegando, bueno, si quieres, en mi caso ojalá se me pegara más, pero se te acaban pegando un montón de cosas de él y es un puntazo tenerlo cerca. O sea que el concepto del disco también se le debe un poco a él. Sí, como dijimos que era el disco, estaba un montón de tiempo encerrado y tal, él se planteó, aparte de la estética un poco imperialista esta rusa, ¿no? con el puño en alto, con el disco y esa estética de grabado y tal, quiso un poco representar que era como una obra ahí que estuvo oculta durante un montón de tiempo y se sacaba a la luz de aquella manera, ¿no? Como cogida con pinzas. Por eso en la contraportada pues se ve como toda la estructura del cuadro ahí de madera y cinta y no sé. ¿No trajeron un disco para...? No, ¿verdad? Llegó hoy al muelle. Vale. Ahora estamos peleando con aduana. Hasta el lunes probablemente o el martes. Pero se lo dejamos aquí. Sí, claro, por favor, lo publicaremos en redes y tal, para que todo el mundo entienda un poco también de lo que estamos hablando. Pero justo la casualidad es que hablé con David y llegó hoy al muelle. Bueno, vale, y hablando un poco así del estilo de música de ustedes, o sea, de ustedes ahora con la Pata Física, antes hablaba un poco que era como canción de autor. Ahora con Pata Física o con Óscar Rossi y la Pata Física, ¿cómo se definirían? Si es que se definen de alguna manera. Sí, no. Sigue siendo un poco canción de autor. La letra sigue siendo de autor. Sí, pero sí que me deja un poquito más de otros estilos, un poco más de pop, un poco más de rock. No sé, es una fusión así, pero no deja de ser una canción de autor un poco actualizada, modernizada, ¿no? Y quizás lo guay de Pata Física es que, como decía Óscar antes, cada uno le da su toque, ¿no? Con la entrada a lo mejor de Eduardo, Guillermo, Alejandro, que tienen otra visión diferente quizás, ¿no? de la música. También Guillermo, que lleva bastantes más años que nosotros tocando, que nosotros íbamos a verlo cuando empezamos, cuando tocaba por aquí en la sala, por ahí. Entonces se ha nutrido siempre de eso, ¿no? Entonces al final pues va sonando una onda muy diferente y que al final hasta eso, que en los ensayos nosotros nos miramos y decimos, ¿no? Como va cambiando un tema que ya tienes ya súper mentalizado y dentro de ti un tema que cambia y dices, pero este cambio
va sonando, ¿no? Como que va eso sí. evolucionando, ¿no? De manera Sí, orgánica. quizás, ¿no? Y son pequeños detalles, porque la estructura sigue siendo la misma, la letra sigue siendo letras También cuidadas. no hay porque producción, aquí- sino cada uno aporta lo que quiere y mira, ¿qué te parece si hacemos esto así? Pues venga, para adelante. O sea, como que la expresión, la música está viva, en este caso cobra un sentido Absolutamente, bastante... Sí. absolutamente. No tenemos tampoco un productor que nos diga, mira, esto sí, esto no, esto... Nosotros lo hacemos como nos gusta, como creemos que gusta y como suene lo mejor posible. ¿no? Y hay una canción muy especial que sacaron durante la pandemia, ¿no? Y que me han dicho que incluyeron en este disco, que es El lugar con más libertad por metro cuadrado del mundo. Ahora hay que buscarla dentro del disco, porque va a estar como medio ocultilla ahí, ¿verdad? Sí, no, bueno, como gustó tanto y sin querer, fue también un impulso que salió más o menos en la época que estamos haciendo el crowdfunding y sirvió mucho de impulso para eso, pues decidimos meterla ahí como pista oculta y al final. No aparece ni en los créditos ni nada porque se grabó después y se grabó de una manera muy diferente y con todos los músicos que colaboraron en su día y quisieron sumarse al proyecto. Entonces está ahí. Pero sí, le tenemos un montón de cariño porque también fue como un poco lo que nos impulsó a volver con ganas y nos dio otra vez las ganas de Al final siempre decimos, ¿no?, que era el lugar con más libertad del mundo y el que nos dio el empujón, siempre nos dio el empujón porque de ahí salían, de la ñepa siempre salieron las mejores ideas, las mejores locuras, las mejores borracheras, las mejores amanecidas, como dice la letra. Entonces también es eso, lo tenemos un cariño especial y a Pepe también, que fue yo creo que un homenaje que le hicimos casi no sin quererlo, pero sí merecido, ¿no? Un homenaje a la figura de Pepe después de 40 años ahí. Sí, sin en la duda. calle Los Rosales. Eso iba a preguntaros, o sea, ¿ustedes lo consideran, la canción, quiero decir, un homenaje a Pepe, a la ñepa? Sí, se hizo. Se hizo. Esa es la idea, ¿no? Iba a ser una cosa que como Pepe cumplía 40 años y cumplió 40 años, Pepe no, la ñepa, en la pandemia y no pudo cerrar como le hubiera gustado y ya se sabía que no iba a cerrar por todo lo alto como a él le hubiera gustado despedirlo con una fiesta, empecé a escribir el tema, aunque sea para hacerlo con la guitarra y grabarlo y regalárselo, ¿no? Eso se dilató y tardamos un año en hacerlo porque al final eso empezamos a grabar, a verlo con Edu, dijo, hostia, pues si metemos aquí una batería y si metemos aquí no sé qué, entonces empezamos a llamar a gente y si metemos aquí a si quería personas cantar que hayan pasado, si quería cantar el otro. Y gente que se quedó fuera, porque al final, claro, tú dando el toque y la gente te dice sí, incluso me acuerdo que hasta tiramos por lo alto, ¿no? Con gente bastante famosa que estuvo ahí y tal, y justo íbamos muy pillados de tiempo porque queríamos sacarlo lo más rápido posible. Y bueno, quedó un tema especial, incluso quisimos grabar videoclip dentro de la ñepa, cosa que no fue imposible por cosas ajenas a nosotros, no será por insistencia y por dar a saco. Al final, Patafísica, Óscar es la cabeza pensante, las letras, la música, y también hay un trabajo detrás de no se llama la producción o de equipo, de contactos y tal, y todos formamos un grupo que funciona, ¿no? Y eso yo creo que también es una clave. Y la canción de la ñepa es el homenaje y el pistoletazo de salida, digamos, a todo lo que va a empezar a venir a partir de ahora, que esperemos que sea bueno. Y así una pregunta facilita. ¿Qué creen ustedes que significó la ñepa para la Orotava? Pues creo que era un simbolazo de lo que creo que es la Orotava de verdad. Y creo que en el tema lo más contento que nos dejó fue que a todo el mundo que avisamos y pudo, porque muchos pues no podían, de hecho se quedó un montón de gente fuera, quiso sumarse. O sea, fue como de la ñepa, una noche cualquiera, a las 5 de la mañana, cuando llegaba ahí un poco lo que arrastraba el barranco y todo era como un ambiente súper guapo, que nos llevábamos súper bien, aparte de porque podías estar más o menos borracho o por lo que fuera, pero la ñepa era un punto de encuentro que es una pena que haya cerrado y como no, probablemente no habrá otro nunca, no solo un punto de encuentro, si es que era... Creo una unión generacional también, ¿no? Y de intercambio de experiencias de vida, ya no quizás a lo mejor más trascendente, sino decir... Yo me acuerdo cuando las fiestas del Atlante, yo no fui a las fiestas del Atlante, pero sí es verdad que me la contaba, incluso todo el mundo que conoces por ahí o quien te encontrabas ahí, ¿no? Presley pinchando dentro de la barra o... Miguel Erengi, quien ha tenido un negocio sabe lo complicado que es mantener un negocio. Mantenerlo 40 años es prácticamente impensable ahora mismo. Mantenerlo 40 años
igual estéticamente, con el ambiente, con la gente, con tal, es utópico. O sea, lo que hizo Pepe allí, que al final no era tener un negocio, sino tener su casa y abrirla a quien le daba la gana y echar a quien le daba la gana y poner la música que le daba la gana, y tú te tenías que acoplar a aquello y tal, y no te quedaba otro remedio, porque es que lo que le daba la gana a Pepe era la bomba. O sea, es que era así, era incuestionable. Pues eso es complicado de conseguir, súper complicado de conseguir. Es que por eso duró lo que duró y por eso da la pena que no esté, y por eso lo va a echar de menos gente que no estuvo nunca allí. Sí, incluso así. Pues bueno, hicieron ustedes una de las canciones más especiales de La Orotava y de la historia de La Orotava, sin duda, con el lugar con más libertad por metro cuadrado del mundo. Pues hicieron ustedes una de las canciones más bonitas que se habrán hecho sobre La Orotava, pero no fue la única. También durante las fiestas sacaron una canción que también fue muy especial. Sí, bueno, la representación era Tendrías que vivirlo para entenderlo, ¿no? Era el título del tema. Letra de Óscar, explicará un poco la canción, pero yo por ejemplo, para mí fue súper especial porque en todo el embrollo que estamos metidos en la fiesta, algo que representaba las fiestas, que se saliera quizás a lo mejor de lo típico de una isa, una folía, de separarlo del folclore, que siempre es respetable que de folclore se hagan los homenajes a la fiesta, pero sacarlo y llevarlo a nuestro terreno para mí fue brutal, y no solo eso, sino que es lo mismo que decíamos antes de la ñepa, ¿no? Cuando decíamos a los colectivos, que todos los colectivos que participaron, que fueron casi todos representados de la fiesta de La Orotava, todos los alfombristas, la banda con letras y tambores, la reina de la fiesta, la cata de vino, estuvieron casi todos, pues lo mismo, les decía, oye, que vamos a grabar este tema, te lo paso, no lo estés rolando mucho, a ver qué te parece, sí, cuenta conmigo para el videoclip y tal, y fue también súper especial haber hecho algo para nuestro pueblo, aunque ya creo que estamos especializados en canciones sobre La Orotava. Hay muchas ganas de fiestas también, llevas 2 años sin fiestas y no sé cómo se me ocurrió la idea de decir, bueno, vamos a hacerlo, y lo hicimos también un poco de... Aquí el criterio dominante un poco de todo, de fiestas, de cultura, es que no está bien ni está mal, ¿no? Es el criterio que hay. Es hacerlo todo, enfocarlo muy para la gente del pueblo, ¿no? Que está bien. Pero, no sé, siempre hemos tenido una visión más abierta, más de hacer las cosas más exportables y que realmente se conozca el pueblo fuera por las fiestas y la gente venga a disfrutarlo y hacerlo todo bastante más rico, ¿no? Más enriquecedor. Entonces un poco era esa idea de hacer una canción promocional de las fiestas, de alguna manera, vistas desde dentro, ¿no? De acuerdo. ¿Y esa fue la misma idea con la que partieron para hacer la canción de Pinoleres? La de Pinoleres fue diferente, porque eso fue gracioso, porque como ya habíamos hecho 2 canciones de La Orotava, y Chuchi nos dijo que como todos los años hacen un tema dedicado a Pinoleres y tal cual, que si la hacíamos nosotros este año fue como, bueno, nos vamos a especializar en esto y ya no vamos a cansar de nadie más, ¿no? La siguiente va a ir de La Villa Arriba, en concreto. Si no ha llegado oferta de ralejo, eso hemos desestimado porque no queremos nada. Entonces, ahí sí fue más fácil porque había una temática muy concreta, que aparte era preciosa, y fue más fácil armar el tema en base a lo que nos pidieron. Y es verdad que también huimos de chácaras, de tambores, parece que la artesanía se relaciona mucho con eso, ¿no? Con la música tradicional. Quisimos hacerlo otra cosa diferente y sobre todo positiva, sin nostalgia. Casi todas las canciones también que se han hecho tienen el punto nostálgico porque lo tiene, porque la artesanía hay que cuidarla y está como está y se va mermando año tras año. Pero dije, coño, pues hay gente que todavía transmite el conocimiento, hay todavía esos tesoros vivos que decía el eslogan que se dedican a enseñar a gente, o sea que esto está vivo y hay que celebrar esto en vez de lamentarnos porque haya cada vez menos, ¿no? Entonces, no sé, pero fue mucho más fácil de hacer. Pues bien, me gusta mucho esa idea. ¿Y esta última canción está incluida en el disco? Esa no, ni la de las fiestas ni la de Pinoleres. Vale. Haremos una recopilación de canciones sobre La Orotava. Vale, sí, exacto. Ya tenemos pensada hasta la portada y todo. Ya tienen un segundo disco con relativamente poco trabajo, que es lo que dicen de las recopilaciones, ¿no? Y las que nos han encargado además que están por ver. Sí, vendrán cosas ahí.
Bueno, y el día 2 vuelven no estrenando disco, estrenando y recuperando, ¿no? Disco. Lo harán a lo grande. Al parecer, más que un concierto, lo que nos podemos esperar el día 2 de octubre en la sala de Teobaldo Power a las 8 de la noche es un espectáculo. Vamos a intentarlo. No somos muy de fuegos artificiales en estas cosas, ¿no? Nos gusta que todo parta y confluya en la música. Pero sí es verdad que, como tenemos también a un montón de gente cerca que es muy máquina en su campo, como Diego Dacio, se va a ocupar de la escenografía y de la iluminación, y Estefan Vilches, que es el que nos ha grabado todos los vídeos, que se va a ocupar de eso, de las proyecciones o de las videocreaciones del día, pues va a ser pues una cosa un poquito más currada que de lo que normalmente hacemos, que salir a tocar, sino va a ser como todo un espectáculo más cerradito. ¿Y están nerviosos? Bueno, al final todavía nos quedan unos días y todavía no, pero eso ya la próxima semana, los últimos días, empezaremos a ver que empiezan a haber un montón de cabritos sueltos y demás. Pero bueno, la verdad es que lo que decíamos al principio de la entrevista, no somos de ponernos una fecha y llegamos. Siempre es verdad que los proyectos que hacemos salen cojonudos, tenemos un equipazo para todo lo que hacemos, porque al final quizás a lo mejor estamos metidos siempre en el mismo juego de gente y va funcionando, pero es verdad que al final siempre te entran los nervios de el flequito falta esto, falta lo otro. Se ve que quedan cosas que podían haberse hecho mejor, pero bueno, que lo tenemos cuenta hasta el último día y ya no se puede hacer nada y tal. Y lo que depende de nosotros, que es el tema de los ensayos, va rodando todo, tenemos todo ya hablado con técnicos de iluminación, técnicos de sonido, la sala incluso ya la tendremos un día antes para poder estar allí y ver cómo vamos a hacer toda la escenografía, movernos por el escenario y demás. Y bueno, nada, a disfrutar, que es lo que nos toca, ¿no? Vale. Bueno, y ustedes son también agentes culturales, ¿no? Leo, tú eras programador en la Tasca del Bullicio, y tú, Óscar, has apostado por habilitar una sala de conciertos que está en la parte baja, bueno, se llama la parte baja, y está en la parte baja. Que el programador de Leo también. De tu restaurante. Y ahí eres programador tú también. Somos juntitos desde hace... Y sean sinceros, ya hablamos un poco del panorama cultural de la Orotava antes, ¿no? Pero, ¿cómo lo ven en términos de programación cultural, de ocio? Cuéntanos. Yo lo que comentaba un poco antes de lo de las fiestas, hay un criterio que no es ni bueno ni es malo. Choca frontalmente con cómo haría yo las cosas o cómo las planeamos nosotros. Pero el criterio aquí ha sido pues acotar casi todos los eventos a que la gente de aquí tenga un espacio donde hacer cosas, y está bien. A nosotros nos sigue faltando un espejo donde mirar, que es lo que teníamos nosotros con las jornadas de canción de autor. Vale. Nos parece que se abren las cosas, aparte de que se han ido quitando y no se han ido reponiendo, creo que falta eso, abrir las cosas un poco al exterior, tanto de entrada como de salida, para que los pibes que están empezando puedan, como nosotros, tener un espejo donde mirarse, digo esto en la música, en el deporte, en absolutamente todo, y para que un montón de gente pueda disfrutar del potencial que tiene la Orotava. O sea, como que es un poco, estarían de acuerdo con que el panorama cultural de la Orotava es como muy autorreferencial, en plan, es en la Orotava, de la Orotava, para la Orotava, sí. Y no se mueve de ahí, sí. Lo cual hace que de alguna manera te quedes estancado, ¿no? Sí, o sea, que estés como en una especie de... También jugamos, es que es complicado, ¿no? Porque después quizás te puedes lanzar a la piscina con un proyecto súper potente y súper guay y no llegas al público objetivo, entonces tienes que hilar fino. Yo creo que, no sé, a lo mejor te pongo un ejemplo, que es el otro que estamos metidos los dos, que es la batalla de Polka, ¿no? Como hablábamos en la entrevista anterior que estuve aquí, fue un referente, pero claro, hasta ese día, hasta que no llegamos a ver que el primer año por fuera de la Tasca del Bullicio se nos petó, el segundo año se nos volvió a desbordar en la Plaza del Quiosco, el tercer año en la Plaza del Ayuntamiento fue brutal y este año en la Plaza del Llano igual, al final no sabes con qué cuentas, ¿no? Entonces quizás en la verdad a lo mejor pecamos de eso, de que aseguramos cositas pero no somos capaces de tirarnos a la piscina. Yo por ejemplo, perdona que ahora meta quizás a lo mejor el Museo de las Alfombras que gestionamos, hemos hecho una jornada, vamos a empezar a darle difusión al patio del museo. Tuvimos unas jornadas de microteatro donde metimos casi a 100 personas dentro del patio, una compañía de fuera, de Santa Cruz, que venía a través del Regia Comedy, que el Regia Comedy también
por diferentes cosas, pues se fue a la quiebra y lo que tú quieras, pero al final nos tienen a nosotros como referencia, ¿no? Entonces es eso, es intentar arriesgar y creo que se arriesga poco, ¿no? Desde mi punto de vista. Y dar mano a los que tienen ideas, dar margen, ¿no? Pero claro, ya te digo, ahí choca el criterio que tiene, en este caso, pues institucionalmente, desde el Ayuntamiento de La Orotava, de hacerlo eso, más las cosas para aquí, más las fiestas pues para la gente de aquí, no sé qué, con el que para mí sería deseable, y aquí abro egoístamente desde el punto de vista del que tiene un negocio en La Orotava y al que le cuesta mucho más que en cualquier otro pueblo atraer gente al negocio. En mi caso los bares, pero también las tiendas, los hostales, hasta una asesoría que tiene un cartel y desea que venga gente y vea que está allí, ¿no? Cuando se hacen muchas cosas en la calle tienes una facilidad. Por ejemplo, todo este verano apenas hemos tenido nada, ¿no? Y se iba a hacer todo este fin de semana y llueve y se tiene que cancelar, ¿no? Entonces, para mí sería un motor económico brutal aprovechar el potencial que tiene La Orotava. Estoy hablando de infraestructuras, estoy hablando de las mismas calles, estoy hablando de absolutamente todo y sobre todo de la gente que tiene aquí, porque la gente aquí colabora con todo y va en masa a todo. Si eso se aprovechara de manera más potente hacia el exterior, ayudándote del exterior también, trayendo cosas realmente grandes y que tengan repercusión fuera. ¿Y hay algún municipio o algunos municipios que tú consideres que sí lo están haciendo bien y que podrían ser referentes para La Orotava de alguna manera? No sé si lo están haciendo bien o mal, ya porque no vivo allí pero sí te digo también desde el punto de vista de los bares. Hemos tenido probablemente el peor mes de julio en muchos años, directamente asociado y te lo puedo asegurar a la explosión cultural del puerto. O que en los relevos también se hacían bastante, los relevos fue más mayo, pero en el puerto básicamente, que en el mes de julio hubo de todo. Y aquí la gente no llega, pues, evidentemente, y muchas veces la gente decía, estuve en el puerto, no fui a nada, pero había ambiente, vaya. Es verdad que después te puedes criticar, es que solo hacen fiestas, no sé qué. Para mí, de alguna manera tienes que motorizar la economía, tienes que moverla y puede partir de las fiestas, puede partir de la cultura, puede ponerle el San Benito de que como las fiestas es un rollo más festivo, valga la redundancia, tiene menos importancia, pero la fiesta es una industria donde están detrás diseñadores, donde hay músicos, donde hay imprentas, donde hay tele. Además, no estamos hablando solamente de fiestas, estamos hablando de cosas como, por ejemplo, teatro o microteatro. Sí, o sea, estamos hablando de cultura en general. Y al final funciona, o sea, es que al final funciona. Cualquier acto que hagamos en La Orotava, incluso cualquiera que se lleva haciendo un montón de años, funciona. Y ese día La Orotava está petada y no encuentras un sitio donde comer, te tienes que ir fuera. Pasa no solo ya en las fiestas patronales, sino en cualquier jornada que se hace, arte joven, llámalo cualquiera, cuando se hacía loca, o yo qué sé, incluso nosotros que hicimos un domingo para ayudar a los de La Palma con el losero y pata negra y la alternativa de jamones y vinos por La Palma, se nos desbordó la plaza y al final los bares te dicen, es que estuvo genial porque... Tú dices colabora, pero a mí me gustaría decir que la gente yo creo que lo agradece. O sea, no hay absolutamente nada o pasan muy pocas cosas, pero en cuanto pasa algo, pues ahí está. Sí, exacto. Sí. No, es difícil hacer un diagnóstico de cómo se va de por ejemplo, Arte en la Calle, que para mí fue el Mueca 10 años antes del Mueca, cuando los primeros años que lo organizó José Pedro fue el que movió los hilos de aquello, con una visión abierta, no sé cómo llamarlo, pero era, adelantada absolutamente a su época y de una manera salvaje, porque yo recuerdo estar allí flipando, mirando para todos lados, diciendo pasacalle del mar por encima de toda la peña está en la calle. Eso se va, cuando tienes eso en las manos, que es como, hostia, tienes un producto brutal, vamos a explotarlo. Ya te digo, para mí fue el Mueca antes del Mueca, que es el acto de arte en la calle más maravilloso que tenemos aquí en la isla y a nivel nacional e internacional. Entonces,
no sé cuál es el diagnóstico, no sé si se deja de invertir o se deja de buscar ayuda exterior para invertir, si eso, la crisis hace que se dejen de hacer actos y luego no se recuperan, si realmente eso, el criterio es hacerlo con la gente de aquí, para la gente de aquí. O no arriesgarse, ¿no? Como dices para tú, que no en plan, mueran. Si no hago nada, pues no me critican y entonces... También quizás después a lo mejor si a lo mejor innovas mucho muere de éxito, como han pasado con muchas cosas, a lo mejor. Como pasa a ti, como pasa Sí, en claro, todo, claro. en un negocio y en la política. Lo mismo. Cuando es tienes lo mismo. un poco asegurado tu historia, te acomodas, nos pasa a Claro. todos, les pasa a los políticos, les pasará a los funcionarios, les pasa hasta a los autónomos que les va bien, los dos que hay creo, que te acabas acomodando y no sé, en la política es más complicado porque dependes del voto de la gente, pero también trabajas para la gente. Eso es lo que iba a Entonces decir. cuando te acomodas... Sí. El impacto es bastante mayor para gente Claro, hay una parte que te dice la gente se ha acomodado también. Entonces tú te agarras a eso para decir, esto es lo, Sí, es pero lo un que poco queremos. que vino ¿no? antes, ¿no? El huevo o la gallina. Y en realidad yo no sé si la gente se ha acomodado tanto teniendo en cuenta que la Orotava estaba vacío porque el puerto estaba lleno. Entonces la gente de la Orotava sí que busca esa oferta. Sí, pero fíjate lo que lo que pasa es que la encuentra fuera. Fíjate lo que son las cosas, hablabas del bullicio antes, me acaba de venir a la cabeza. Casualidad, cuando programamos en el bullicio hicimos una fiesta de carnaval y a mí me llegó un mensaje de una gente del puerto que decía, estás haciendo el carnaval en la Orotava y quitándole gente al puerto. Entonces, claro, no quitamos gente, o sea, hay que hacer cosas atractivas. Yo creo que no quitar gente. Es verdad que en el puerto en verano fue una explosión que iba para todos los gustos, ¿sabes? Porque es que no era solo una cosa, sino que además 20 cosas ahí en 2 semanas y funciona. Y que en 20 años ha cambiado mucho todo, la oferta Claro. y todo. Antes los bares, pues tú te movías en los bares del pueblo apenas tal. Ahora la oferta de bares Todo el mundo quería brutal y todos tocar, te tener mueven. música en directo. Nosotros tocamos cuando La Esquina era La Esquina, que era un bar que era más pequeño que el local de ustedes aquí, y tocábamos 7 personas encima de un escenario mínimo. Ahí a lo que iba, y todo el mundo quería tener música en directo, todo el mundo quería, y no eran versiones. Que es lo que nosotros, lo que un poco, también con la parte baja intentamos, ¿no? Intentar salir del tema de las versiones, porque hay otros bares y otros locales donde ofrecen versiones que nos parece súper respetable, pero es verdad que intentamos salirnos de ahí porque, hombre, también tuvimos nuestra oportunidad y nosotros en la parte baja, los que nos piden fecha se la damos, funcione, no funcione, traiga gente o no, porque al final es eso, Sí, ¿no? pero, Hay que ir dando... pero volviendo a eso, y a la actividad cultural y a cómo funciona la cultura de motor, es verdad que no tiene nada que ver Claro, la no sé, isla y tanto. el país y todo en general de hace 15, 20 años a lo que es ahora. Y ahora tienes que movilizar mucho a la gente y tienes que... Es como las redes sociales, pues, es como la inmediatez, la frase, pues funciona... colar la frase y colar el titular funciona igual de todas las maneras. Y si eres un bar tienes que tener ahora tartas de queso porque es lo que se mueve, y si eres un pueblo tienes que tener pues un festival de lo que sea porque es lo que se mueve. Y moverte mucho en las tendencias y sobre todo si quieres que haya actividad no solo cultural, sino que haya actividad de otros tipos que está muy asociada a que venga la gente. Y eso es un la poco- manera de atraer a la gente es esa. Vale, entonces eso concluyo, entiendo que es lo que en la Orotava no se está haciendo, navegar las tendencias. Se está haciendo diferente, se está haciendo Sí. con otro criterio. Es verdad que se hace, porque al final los colectivos son los que mueven, ¿no? Y se hace y se intenta hacer y tal. Yo creo que no es que se deje de hacer, pero que a lo mejor habría que sentarse y Se hace decir, de una "Oye, manera de Vamos con a un ver". perfil más mirándose adentro, más cubriendo el expediente de tal, los barrios están cubiertos porque tienen sus fiestas y tal. No se innova, pero tampoco, ¿sabes? Pero tampoco es que no se haga exactamente nada, sino que lo que se hace es para mover a la gente de aquí. Ya. Eso está bien, pero actualmente, sobre todo cuando necesitas atraer mucha gente y llegar a 500.000 personas para traer a 5, pues tienes que moverlo un poquito más. Bueno, pues nada, no les quito más tiempo porque me dijeron que ahora se van, de hecho, a otro municipio, a La Laguna, a otro proyecto musical, a tocar, ¿no? Sí, Vale, vamos a cantar. ¿De acuerdo? Ahí va. Pues nada, los despido, les doy muchos ánimos y les deseo mucha Gracias. suerte y nos vemos el domingo 2 de octubre. Esperamos que Ahí sí. estaremos. Vale. Gracias. Gracias por el espacio y por la promo. Vale. Les prometemos traerles el disco, ¿eh? Ah, sí, exacto, y tráiganos el disco, por favor, sí.
Pues nada, ya estamos. Hasta luego, muchas gracias. Y a los que nos estén viendo, pues nada, esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo Charlas en la Torrita. Sí, al final ya un ratito. Entrar de esto y quedar contigado. Ah, bien. Bien. No paramos, mira.